El del 2021 se nos está terminando abril, quedan 6 horas, me dijo el ingeniero Hugo Yorman, dentro de un rato vamos a estar hablando con él, de la temporada de lluvia. Imagínense, empieza la temporada de seca, lo que nos espera. Bajante en el Paraná. Yo voy a seguir hinchando. Un día de esto me voy a encadenar a la costanera. Le cuento a mi invitado ya, por las dudas. Claro, pues porque hace como los 4 años que fui diputado presenté 2 proyectos, nunca me dieron bolilla. Ahora que estoy en la radio, en la tele, hincho, arreglen la base del muro de la costanera porque se nos va a caer. Aprovechemos la super bajante para arreglar el muro de la costanera, la estructura de la costanera. Hay unos cuantos informes técnicos que dicen que hay peligro y nadie me da bolilla. Se nos va a caer la costanera y entonces yo algún día voy a decir, es la famosa, ¿vieron que le dije? Pero va a ser inútil ya, pues. Estamos por gastar 38 millones de pesos, que parece muy bien, en hermosear la vereda. No, hay que arreglar la estructura de nuestra costanera y hay que aprovechar la seca y la bajante del río. Bueno, buenas noticias, se liberó las trabas que tenía la Unión Europea y vamos a poder exportar cítricos. Cancillería y Agricultura dieron la noticia. Ahora vamos a ver si hablamos con don Luis Almirón, ingeniero correntino, que es el subsecretario de Agricultura de la Nación, para confirmar esto también. Pero la primera mitad de Al Caer la Tarde lo invitamos al senador Diógenes González. ¿Cómo anda, don Diógenes? Tito, buenas tardes. Presentó un proyecto excelente y rápidamente se convirtió en ley, cosa que no sucede siempre. Así que, por un lado, te felicitamos. Primero por la iniciativa y después por el éxito de la gestión. Registro único de actos de violencia de género. Así es. Primero, buenas tardes, ¿cómo te va? Sí, muy bien, muchas gracias, Tito, por la invitación. Bueno, eso es resultado de la experiencia de estar varios años en la gestión en desarrollo social y conocer un poco la diversidad de enfoques, trabajos que hay de todos los ámbitos del Estado. El gobierno nacional tiene el Consejo Nacional de la Mujer, el gobierno de la provincia tiene 3 ministerios que tienen a distintos abordajes como Seguridad, Desarrollo Social y Justicia. Los municipios de capital y del interior tienen sus áreas de diversidad y de género. Las universidades también dan su aporte. Y después están las organizaciones sociales, algunas de ellas tienen sus observatorios propios, emiten estadísticas, ¿no es cierto? La verdad que hay un gran esfuerzo de la sociedad. Y con todo eso, vos sabés que a veces discutiendo, conversando este tema con otros colegas periodistas en este caso, yo suelo decir esto, y la gente no conoce muchas veces la diversidad de áreas y la cantidad de funcionarios que están trabajando en la temática. Y cuando uno le dice, bueno, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Trabajan mal? ¿Trabajan descoordinados? ¿Es insuficiente? ¿Es tan grave la problemática? ¿Es tan complejo el asunto? Bueno, yo creo que, en primer lugar, asistimos a un cambio cultural que es bueno, ¿no? Porque cuando yo era adolescente, después cuando fui estudiante de la Facultad de Derecho, trabajar con consulta y ocuparnos de un tema de violencia familiar o violencia doméstica, violencia de género, no había dónde denunciar. Era un tema que se naturalizaba y se lo escondía como si no es un problema de pareja, de problema familiar. Y, es decir, en 30 a 35 años hubo cambios culturales. Crimen pasional, decíamos. Claro, y quedaba ahí como una cosa más, como un tema más, ¿no es cierto? Y hoy los hombres, inclusive en la vía pública, presenciamos un acto de violencia y naturalmente reaccionamos a favor de la víctima, ¿no es cierto? Es decir, tenemos ya una tendencia a que haya una actitud solidaria, la gente denuncia, es decir, el cambio cultural es bueno. Ha habido cambio en las políticas públicas, pero son insuficientes. Entonces, lo que yo detecté como diagnóstico es que hay mucho esfuerzo, pero había dispersión en la información. Dispersión en la información. Entonces, este proyecto, obviamente, lo que hacemos es mirar otros países, otras provincias, como vienen trabajando, es justamente aplicar fórmulas que existen en otros lugares con éxito
gracias a la tecnología hoy se puede unificar la información porque la tecnología nos puede permitir esto, digamos. Entonces el registro único es básicamente una plataforma digital que le obliga en principio a los 3 poderes del Estado de la provincia a unificar la información con un reporte trimestral. O sea, da lo mismo que yo vaya a la Comisaría de la Mujer, a Desarrollo Social, al municipio, a cualquier municipio en el interior. Claro, en principio es obligatorio para los 3 poderes. Y a su vez se puede firmar convenio con los municipios, las organizaciones sociales y las universidades que no son de la línea órbita directa del Estado provincial, digamos, ¿no? Con lo cual, en el momento en que esté conveniado toda la estructura institucional, ese registro va a tener el 100% de los casos que se denuncien en el municipio más chiquito, más grande, en una organización social, en donde sea, se va a poder unificar esa información. O sea que, a ver, esto es importantísimo. Viene una persona con problema, una señora con problema a hacer la consulta y la denuncia a una ONG. Exactamente. Y la misma ONG ya puede subir esa denuncia al registro antes incluso de ir a la Comisaría de la Mujer y hacer la denuncia. Exactamente. Y ya queda registrado. Ya queda registrado y esa información permanece para siempre registrada. Es decir, ¿por qué? Porque esa información está protegida por una ley nacional, que es la ley 25.326, que es la protección de datos. Entonces, los funcionarios que tienen a su cargo ese registro tienen la obligación de preservar la intimidad de la información. No va a ser público el registro. No va a ser público la información puntual de los casos, claro. ¿no es cierto? Quién es la víctima, quién es el victimario. Nombre y dirección, domicilio de la víctima. Todos los datos, las circunstancias del hecho, todo eso queda reservado. ¿Quiénes pueden acceder a esa información reservada? La víctima en el momento que quiera, con su abogado, o el juez con una resolución fundada. ¿Por qué? El efecto que va a tener es que se tiende a que haya una protección en tiempo oportuno más efectiva, porque el juez, cuando toma la causa, aprieta una tecla, accede a la información y dice, bueno, acá tenemos un historial, en esta familia vienen ocurriendo 4 o 5 hechos de violencia en menos de 6 meses, y bueno, puede dictar medidas como exclusión del hogar, prisión preventiva, perimetrales, todos los tipos de medidas que se toman para protección de las víctimas, ¿no es cierto? Así que eso es un avance porque hoy existe un protocolo de comunicación entre los juzgados de instrucción. Uh-huh. Pero si ocurrió una denuncia en un municipio, en una organización social, en una universidad, no está incorporado dentro del sistema, ¿no es cierto? Y muchas veces cuando hay un femicidio, a veces advertimos después que la víctima viene denunciando. Recién ahora se... Claro, exactamente. Claro. ¿Sí? Se obvia toda esa cadena de denuncias que a veces terminan en un femicidio, ¿no? Y cuando ocurre el femicidio, se crispa la sociedad, todos salimos a decir, bueno, qué mal que estamos haciendo las cosas porque no podemos proteger. Bueno, entonces... Sí, ¿cómo es? Yo no te digo, especialmente nosotros desde el periodismo, ¿y cómo no se pudo tomar la medida a tiempo? Entonces, esto considero que es una herramienta de política pública moderna, adecuada a los tiempos, y que va a poder dar mejor medida de protección, ¿no? Esto sería el aspecto de la protección puntual, judicial, de la víctima. Y hay otro aspecto que es el estadístico. Uh-huh. El registro tiene la obligación de emitir un informe semestral, con lo cual vamos a tener una fotografía cada 6 meses de cómo estamos, ¿no es cierto? Entonces, hoy están las estadísticas de algunas organizaciones sociales que, bueno, se discute su metodología porque a lo mejor no conocemos cómo construyen la información. Pues esto pueden ser diferentes. Exactamente, pero obviamente el Estado tiene la obligación también de construir información, ¿no es cierto? Para que haya política pública certera, ¿no es cierto? Entonces... y este registro va a emitir, implementar sus propias reglas. Exactamente, de construcción estadística y tiene la obligación de emitir un informe semestral, con lo cual vamos a poder saber si en una localidad de golpe aparecen muchos casos, está pasando algo, si en un grupo etario por alguna cuestión de que alguna aplicación se pone de moda, alguna cosa en las redes sociales ocurre que de golpe, por ejemplo, determinado grupo etario tiene más casos de violencia, es decir, podemos tomar medidas o generar propuestas a partir de conocer más a fondo las estadísticas. Y otro dato interesante que ya está ocurriendo en algunas localidades del interior de la provincia
es el trabajo sobre los victimarios, ¿no es cierto? Porque esa es otra cosa, cómo no se supo que el remisero que vino claro, y cometió el delito, creo que acá en el Chaco ya ese fue un tenía... caso famoso. Claro, y ahí salta, y cómo no se Claro. sabía, lo dejaron trabajar en un lugar sensible, donde se suben mujeres todo el día. Que se puede después, por ejemplo, en este caso, generar consultas con este registro, decir, obviamente que es una cosa que son medidas protectivas. Pero además el hecho de que independientemente de que un victimario sea condenado o no por la justicia, puede someterse a un trabajo voluntario de intentar corregir su conducta por medio de terapia, trabajo voluntario y demás, ¿no es cierto? Porque conocemos muchos casos de hombres que lamentablemente tienen esta práctica, que pasan por una familia, son eyectados, van a otra, vuelven a repetir la conducta y en definitiva... son personas que a lo mejor traen desde su pasado familiar alguna conducta violenta y que repiten un determinado patrón, ¿no es cierto? Entonces Sí, también... sí, como todo el caso de la pena, que es bastante difícil de explicarle a la gente y a nosotros mismos nos cuesta entender. Normalmente uno creemos desde afuera del sistema judicial y de la criminalística y del derecho, y que uno condena a una persona que cometió un delito y ahí se terminó la cuestión. Claro. Y en realidad ahí empieza. Así es, porque a lo mejor puede repetirla de nuevo, ¿no es cierto? Y es una cosa que tiene un patrón de conducta. Entonces, bueno, hay algunas experiencias en algunos lugares de la provincia donde hay personas que se someten voluntariamente a talleres y a trabajos como para ver si pueden romper. ¿Tenemos ya experiencia en la provincia? Sí, hay experiencias así muy puntuales, pero de algunas organizaciones, algunas como la Subsecretaría de Derechos Humanos. Así que es importante también esto, así que este registro va a abrir hacia el futuro externalidades, cosas nuevas que se le puedan ocurrir a algunos municipios o articulación con las universidades que también están haciendo mucho, ¿no? Sé que por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Económicas de Resistencia, se trabaja sobre violencia en el noviazgo, se trabaja sobre perspectiva de género ya con el ingresante. Entonces, bueno, hay esfuerzos, cosas que empiezan a parecer que son muy interesantes, como para un poco torcer esa curva, ¿no? De cuando los jóvenes entran en un mundo nuevo, que entren ya conociendo el contexto de los derechos que están consagrados y tratar de que la convivencia sea lo más armónica posible, ¿no? Así que, en definitiva, es un mandato... Estoy pensando, se me ocurre ahora y te pregunto desde la ignorancia, esto tiene seguramente relación también porque los hechos, a medida que se van conociendo, antes parecía que era una cuestión de personas muy adultas, muy mayores, y se va viendo que a medida que se conoce cada vez baja más la edad de las denuncias. Esto va a servir también para, por ejemplo, trabajar el tema en la secundaria con los jóvenes, con los menores. Creo que todo va porque este registro va a tener que emitir información estadística y vamos a poder tener una foto, digamos, cada 6 meses de cómo estamos, cómo son las edades y cómo podemos trabajar. Inclusive está empezando a haber protocolos al interior de las organizaciones gremiales, de las organizaciones políticas, de las organizaciones juveniles universitarias, están empezando a dictar sus protocolos, decir, bueno, ¿qué pasa si al interior de nuestra organización ocurre un hecho de violencia? Muchas veces entre los militantes de un grupo, o sea, se ponen en pareja y después de eso a veces terminan en un episodio violento. ¿Cómo manejan esa situación? Empieza a haber un poco de autorregulación de las organizaciones y realmente es muy interesante cómo la sociedad empieza a reaccionar de una sensibilizarse. manera. Sensibilizarse y a crear herramientas, ¿no? Yo creo que esto es un poco resultado de cómo la democracia se va asentando y empezamos a trabajar al interior profundo de los derechos reales, ¿no? Porque uno de los datos más tristes es el de la violencia económica, que está tipificado por la Ley de Protección de Derechos Integral de la Mujer. Puntualizar eso porque por ahí nos olvidamos o no sabemos. Y es el caso de la mujer que tiene, por ejemplo, 5 hijos, no tiene un secundario completo, no puede acceder a un empleo de calidad, tiene que ocupar el 100% de su tiempo para dedicarse a la crianza y cuidado de sus hijos, el marido es el único sustento
Y resulta que el hombre tiene una actitud despótica, digamos, con respecto al uso de los recursos. Entonces ella tiene que soportar una situación de tremendo abuso. ¿Cómo hace para salir de eso? Abuso de poder porque quiere proteger sus hijos, ¿no? Entonces, realmente es una situación de enorme padecimiento al interior de la familia. Eso lo conocemos, lo hemos vivido, nos ha pasado de tratar casos como ese. En tu paso por desarrollo social, ¿viste mucho eso? Sí, por supuesto. Y hay veces que la mujer termina yéndose de la casa con sus hijos, abandona. ¿A dónde? Y bueno, en la provincia tiene un refugio para ese caso, el centro de contención que es del Ministerio de Seguridad. Tiene 2 inmuebles acá en la provincia y tiene convenio en la capital y tiene convenios con algunos municipios en el interior. Porque bueno, hay que proteger a esa mujer, que de golpe dice, bueno, ya si me quedo acá voy a terminar muerta y mis hijos van a quedar huérfanos. Entonces termina huyendo de su casa, ¿no? Realmente esos casos claro, pero tiene que tener un lugar seguro. Así es. Y tener la seguridad de tener y la información de tener un lugar seguro para animarse a tomar una decisión que debe ser denunciar a su pareja. Dificilísima. Claro, entonces cuando esa mujer sale del hogar, encuentra un refugio, recibe atención psicológica, recibe asesoramiento jurídico, recién ahí descubre, digamos, porque a veces por cuestiones socioculturales también no tiene conocimiento o no se anima. No se anima porque tiene que salir, vive justamente presa de sus obligaciones de madre y de esposa, de mujer del hogar, y cómo me hago hasta el tiempo necesario para... Entonces, esas son situaciones críticas que me ha tocado tratar. Son más de las que uno se imagina. Sí, ¿no? sí, por supuesto, y nos ha pasado inclusive de gente que está en tránsito. Gente que viene huyendo de una provincia a otra, o de golpe encontrarnos un 24 de diciembre a las 3 de la tarde, como me pasó, una mamá con 7 hijos en un barrio que bajó de la terminal y supuestamente la estaban esperando, no tenía ni un solo peso y no tenía dónde ir. Un 24 de diciembre a las 3 de la tarde, ¿qué hacemos con eso? Afortunadamente el Estado tiene resortes para encontrarle, bueno, acá te quedás 3, 4 días hasta que podamos vincularte con tu familia o con alguien que te pueda socorrer, pero hay situaciones así que son de película. ¿Cómo puede ser que ocurran? Pero sin embargo ocurren, ¿no es cierto? Ocurren y mucho más seguido de lo que uno cree. Peor les pasa a las personas que están viajando porque, bueno, pierden un poco su red de contacto, como este caso que yo tuve que atender, una persona que venía de otra provincia, si tenía 0 vínculos acá. La persona con la que estaba en pareja le dijo, bueno, venite que yo te estoy esperando, y resulta que no la estaba esperando. Era una maniobra para que saliera de la casa donde estaba. Qué feo. Y eran con un montón de criaturas en plena siesta, un día en que todo el mundo estaba comprando pan dulce. Otra cosa. ¿Qué te parece? Así que, ¿dónde va a funcionar, dependiente de quién, cuál va a ser la autoridad de aplicación de este registro? El Ejecutivo va a definir cuál ministerio va a ser el que va a coordinar esto. Podría ser o Desarrollo Social, o Justicia, o Seguridad. Y se va a construir una plataforma digital que, bueno, va a tener todo un trabajo de armaje tecnológico, digamos, y después lo que es la construcción de la información, ¿no? El trabajo con la justicia, el trabajo con los jueces, la articulación con todos los jueces de familia, de menores y demás. Y después también... claro, porque pensamos en la problemática en este caso, de la mujer, de la víctima, pero junto con la mujer, que normalmente es madre, están todos los chicos. Todos los chicos, por supuesto. Entonces, vos viste el caso de los 7 chicos, extremo, aunque sean 2, aunque sea 1. Sí, claro, un caso extremo, pero pasó y pasa, digamos, ¿no? Y como es... sí que viene la construcción de la plataforma, el vínculo con la justicia, el vínculo con los municipios, las universidades, las organizaciones sociales. Es un tema que va a llevar un par de años hasta que esté ese andamiaje todo completamente armado, pero estamos realmente convencidos que va a ser una gran herramienta, así que... Esperemos que tenga la aplicación práctica, tenga la misma velocidad que hubo en la sanción Yo creo que va a haber mucha energía positiva. Porque les va a servir a todos. Sí, ¿no? les va a servir a todos.
va a servir para que se articule mejor, porque muchas veces sabemos que cuesta articular cosas al interior de las estructuras del Estado, cuesta porque tenemos un poco una cultura de que el que tiene manejo quiere tener su propia gobernabilidad de su área. Y va a servir a la inversa también, supongo, corregime si soy muy optimista, para que nadie pueda decir, yo no sabía. Claro. No, ahora tenés el registro, claro. no me digas que no sabías si está en el registro. Está en el registro, hay una ley que establece obligaciones y nadie puede quedar al margen, ¿no? Así que creo que va a ser una herramienta de la sociedad en definitiva, ¿no es cierto? Así que tenemos mucho entusiasmo y esperemos que en un par de años esto esté funcionando completo. Ojalá que funcione. Así como decía un legislador, van a poner una comisión de seguimiento para terminar. No, creo que hay una militancia de femenina muy fuerte y yo creo que hay ciudadanía detrás de estas cosas. Así que yo estoy convencido de que va a haber muchos ojos. No hablo solamente de sectores políticos, ¿no? Sociales y demás, que empujando para adopten el proyecto no tengo duda de que lo militen, como dicen. Así es, no tengo duda que esto va a tener acompañamiento social, seguro. Ojalá que sí. Así es. No te pregunto hoy, pero tenés que volver otro día para hablar de elecciones. Sí, por supuesto, por supuesto. Porque hoy hubo una reunión. Sí, varias. No, pero hoy el senador fue a visitar al gobernador. Así que, o el ex gobernador fue a visitar a su delfín. Tiene que haber varias hasta ¿Van a haber varias? Tiene que haber varias, por supuesto. ¿Seguro, man? Sí, seguro. Hay buena... Tiene que haber varias. Estamos todos trabajando para que prime la cordura, la armonía y la razonabilidad. Estamos todos haciendo Estamos todos acompañando eso. Peléense, pues, amigo. Claro, porque si no se pelean, esto no tiene que haber una tercera línea, una tercera lista. Y además los periodistas se divierten más Pero cuando por supuesto, imagínate si viene el interventor del PJ, arregla todo el PJ, todo en orden el PJ. No hay nada para comentar. El frente oficialista se llevan de acuerdo, todos, se termina ¿Qué vamos a hablar? No, hagan algún lío, porque si no, no tiene gracia. Si no, no tiene gracia. Gracias, Diógenes. Gracias, Tito, muchas gracias. Don Diógenes González y un proyecto exitoso. Comentábamos el otro día lo rápido que salió el nuevo Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia. Y realmente esta ley creando un registro único contra la violencia de género, o registro único de casos de violencia de género, mejor dicho, así es el título y la denominación. Ojalá que se implemente rápidamente y que funcione tan bien como está previsto que vaya a funcionar. Hacemos una pausa y estamos en la segunda mitad de Al Caer la Tarde. Dos frecuencias, una señal, Radio LT7 en simultáneo.